Contentos esta noche de estar con un programa más de la serie del Evangelio de Juan que estamos viendo. Estamos en el capítulo 7, en un punto bastante interesante esta noche. Están mis amigos acompañándome. Chuy Nazar, ¿cómo te va, Chuy? Bien, gracias a Dios, Alfonso. Buenas noches a los amables radioescuchas. También nos acompaña Ernesto Vilchis. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Tenemos dos teléfonos en la cabina, es el 83779573 y el 83798839 con una alada sin costo, que es el 01800 122 7336. Estamos iniciando un miércoles más, este miércoles 10 de septiembre, en su programa Vida Nueva en Cristo. Somos sus amigos de la Congregación Iglesia Vida Nueva, que está ubicada en Río Conchos, número 106, en el fraccionamiento Bernardo Reyes, a unos cuantos metros de Rodrigo Gómez y a una cuadra de Fidel Velázquez. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo número 7. Y Hugo Sánchez va a estar contestando el teléfono para cualquier duda o pregunta que tengan por ahí. Nosotros estamos para servirles. Y le cedo la palabra en esta noche a Ernesto, que sigue con el tema del capítulo 7. Muchas gracias. Pues yo quisiera que antes de empezar pidiéramos a Dios su ayuda, rogándole que Él sea el que nos dirija y el que nos enseñe en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Jesús Nazar, si quieres orar. Sí, claro. Bendito Señor, te damos tantas gracias por que nos has permitido estar aquí en la estación, Señor, una noche más, un miércoles más. Te pedimos, Dios, que así como tú ya nos hiciste llegar aquí por la protección que hemos tenido para poder hacerlo, Señor, así ahora toma nuestros pensamientos, toma nuestra lengua, toma nuestro oído, toma todo nuestro ser, Señor, y úsalo para que tu palabra llegue a los oyentes, Señor. No queremos que tu palabra sea adulterada, sea alterada por nosotros, Señor, sino que tú tomes nuestros pensamientos, tomes nuestras ideas y las perfecciones, Señor, y las hagas llegar con pureza a los oyentes. Te pedimos que prepares también a las personas que nos oyen, Señor. Quítales cualquier distracción, Dios. Quítales cualquier idea que no esté conforme a la palabra de Dios y produce en ellos hambre espiritual, Señor, para que puedan conocerte. Hemos estado estudiando el capítulo 7 de Juan, pero aún en los anteriores, Señor, es muy claro que Dios es el que produce el hambre espiritual en cada persona, Señor, y te pedimos que tú la produzcas hoy en los oyentes, Señor. Abre su oído, abre sus labios, abre su corazón, Señor, para que te conozcan. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, yo los invito a abrir su Biblia ahí en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan y vamos a leer otra vez, ¿sí?, desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte?
Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hemos estado viendo desde hace unas 2 semanas este capítulo 7, y la semana pasada hablábamos del versículo 17 y 18, ¿sí? Cuando dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Estuvimos viendo también, a modo de recordatorio, lo importante que es este versículo cuando habla de la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús habla, no está buscando atención para Él, no está hablando algo exclusivo de Él, está hablando de Dios y está hablando el mensaje de Dios. Y Él está buscando la gloria de Dios. Y Él pone esa condición, ¿sí? Todo aquel que quiera glorificar a Dios no puede hablar por su propia cuenta, no puede hablar con sus propias opiniones, sus propias ideas, interpretaciones personales. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere que Dios comuniquemos? ¿Sí? ¿A qué debemos comunicarle a las personas? Exclusivamente lo que Dios dice, lo que Él ha hablado en su palabra. Es la única manera de darle gloria a Dios. Y bueno, ahora vemos en el versículo 19 al 24 que se habla de otra cosa, muy, por cierto, muy relacionada a este asunto de la gloria de Dios. Y dice el versículo 19: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Fíjense que aquí nuestro Señor Jesucristo habla de Moisés y habla de la ley. Y Moisés era el referente de los judíos, el más importante quizá personaje para ellos. ¿Por qué? Porque ya todo su sistema religioso, ¿verdad?, que regía y fungía como autoridad sobre ellos, se basaba en los escritos de Moisés. Por eso era muy importante para ellos. Y entonces Jesús trae a Moisés, lo trae al asunto, ¿verdad? Y Jesús les hace ver que su devoción a Moisés en realidad es muy superficial. Si realmente ellos tuvieran o le dieran importancia a lo que Moisés escribió, deberían no ser superficiales, sino ver exactamente qué quería decir Moisés cuando escribió, por ejemplo, la ley, los 10 mandamientos. ¿Sí? Como que le ponían más atención a la persona de Moisés que a lo que realmente había querido transmitir Moisés por mandato de Dios. Es ¿verdad? correcto, es correcto. Y a veces así es la gente. Levanta más a la persona que el mensaje de la persona. Por eso en los versos anteriores dice: yo no hablo por mí mismo, ni quiero levantarme a mí mismo, ni quiero exaltarme a mí mismo. Yo vengo a traer el mensaje del que me envió. Y a veces es donde la gente se pierde. Simplemente eh, si hubiesen interpretado correctamente a Moisés, hubieran reconocido al Señor. Así es. De hecho, el Señor Totalmente. Jesús le dijo: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, ¿verdad? Porque de mí escribió él. En otro pasaje, cuando mencionan a Abraham, les dice lo mismo. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Así es. Moisés y la ley, ¿sí? Y bien dicen cuando hablan de que ellos tenían a Moisés en un lugar muy importante, y vemos cómo estaban glorificando a Moisés. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero Moisés estaba hablando igual que el Señor Jesús, no por su propia cuenta. Cuando Moisés escribió, cuando Moisés fue llamado por Dios, él lo estaba hablando por su propia cuenta, lo hacía por cuenta de Dios, igual que el Señor Jesús. Y entonces el Señor toma a Moisés, porque es un elemento importante para los judíos, y lo pone como ejemplo para enfrentarlos con el problema que ellos tienen. ¿Sí? Y una de las cosas que les dice es:
que no estaban cumpliendo con la ley como ellos pensaban que lo hacían, ¿sí? Con esta ley de Moisés. La ley de Moisés la podríamos dividir en una ley moral, ¿verdad? Los mandamientos, los 10 mandamientos. El decálogo. Y la ley que se refería a cuestiones de ritos, ceremonial, ¿sí? Y sanitaria también. Reglas sanitarias. Así había es. leyes sanitarias. Entonces la ley tenía diferentes aspectos, ¿verdad? Pero aquí el Señor toca sobre todo la ley moral, ¿verdad? La de los 10 mandamientos. Y después habla de aquellas ceremonias como son la circuncisión y el guardar el sábado. Entonces les dice a ellos, ustedes no están cumpliendo la ley. Creen que la cumplen, pero no. ¿Por qué? Y entonces les hace una pregunta. Porque procuran matar. Les hace esa pregunta. Si ustedes cumplen la ley, ¿qué motivos tienen para matarme? ¿Por qué quieren matarme? Cuando la ley prohíbe matar. Así es. Entonces, lo que les está diciendo a estos judíos es que su observancia de la ley es solamente externa. Es puras apariencias. En pocas palabras, es hipocresía. Vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 24. Mateo 5, versículos, el capítulo es el 5, versículos del 20 al 24. ¿Alguien tiene? Sí, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense cómo aquí el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y aquí el Señor en Mateo hace referencia a esa tradición oral de la ley, ¿verdad? Que se iba transmitiendo, que se iba comunicando. Era difícil hacerlo por escrito, ¿verdad? No tenían la tecnología ni tenían los recursos que ahora tenemos. Entonces la manera de ir pasando la ley era de una manera verbal. Oralmente. Claro que se hacían copias de escritos, pero no estaban al alcance de todos. Entonces, en esta transmisión oral, le iban agregando y cambiando las cosas, el sentido verdadero de la ley, el sentido espiritual. Y Jesús aquí dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero fíjense, aquí viene algo agregado, que no viene en la ley. Y dice que y cualquiera que matare será culpable. Bueno, eso fue lo que habían oído. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces los judíos pensaban, bueno, no matamos. Si no mato, estoy libre de ese juicio. No me hacen juicio. Pero el Señor va al corazón de la persona, a la motivación que tiene, y dice, pero yo os digo, lo que la ley realmente está diciendo es lo que yo les voy a decir, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No necesita matar. No necesita matar. La raíz del deseo es lo que importa. Aunque tú no llegues a matar a alguien, si tú deseas hacerlo, ya lo mataste. ¿Verdad? ¿Dónde está tu corazón? Ahora vamos a ver otro ejemplo, ahí en Mateo también Nada capítulo más, 5. la palabra original de necio es cabeza hueca. Aquí dice, cualquiera que le diga necio a su hermano, que es una palabra que en nuestros días se usa muy común. Y luego la otra palabra dice, cualquiera que le diga fatuo, eso quiere decir desechado. Entonces son dos palabras que así al leerlas a la ligera no sabemos la raíz. Son insultos, ¿verdad? A veces pensamos que podemos insultar y no estamos matando y pensamos que si no matamos, pues no hay con problema. eso es suficiente, ¿verdad? Vamos a leer ahora ahí mismo, si quieres, Jesús Nazar, sí. Ahí en el capítulo 5, versículos 27 al 30. ¿Qué dice? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Se fijan ahí, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya violó la ley. El adulterio se comete en el corazón. ¿Sí? Y agrega algo más. Todo aquel que es culpable de este pecado será echado al infierno. ¿Sí? El infierno es real. El infierno existe. Es un lugar en el cual van aquellas personas que se pierden, aquellos incrédulos, los que no confían en el Señor Jesucristo, los que no creen en su nombre, los que no han nacido de nuevo por el agua y el Espíritu, como lo hemos visto aquí en el Evangelio según San Juan. Todas aquellas personas que no han confiado en Jesús para su salvación y solamente en Él, van a ir a este lugar. Ahora es muy popular decir que el infierno no es así como lo pinta la Biblia, pero no hay ninguna duda de cómo lo está pintando la Biblia. La advertencia aquí del Señor Jesús es tal acerca del infierno y de su realidad que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que lo saques y que lo eches de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a ese lugar. Lo mismo tu mano. Si te es ocasión de pecar, córtala. Esta advertencia de cortar, de sacar el ojo, cortar la mano, el énfasis es el infierno es real, el infierno existe. No lo tomes a la ligera. Y cualquier persona que toma a la ligera esta doctrina del infierno o dice que el infierno no es así como lo pinta la Biblia, simbólico, que es algo simbólico, que es aquí donde vivimos, etcétera, está mintiendo. No está tomando en cuenta esta advertencia de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo con esto el Señor? Cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, que los pecados se originan en el corazón. No hay necesidad de cometer la obra, el acto del pecado para pecar. La pura intención es suficiente, escuchen bien, para irnos al infierno. Las personas no necesitan hacer algo para irse al infierno. Con la pura intención es suficiente. Eso es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que enseña Dios. Y por tanto, la ley no se puede cumplir toda ni todo el tiempo. Pudiéramos dominar, pudiéramos tener cierto dominio de nuestros actos, pero ¿alguien podrá dominar las intenciones de su corazón? ¿Puede alguien dominar las motivaciones de su corazón? ¿Puede alguien dominar su mente, sus pensamientos? No se puede. Sí, lo de afuera No puede se impresionar, pero lo de adentro solo Dios lo ve. Y bueno, los judíos pensaban que si externamente cumplen con la ley, lo que pasa en el corazón o en su mente no tiene importancia. Y el Señor Jesús les dice, no, sí tiene importancia. Eso es suficiente para ir al infierno. Pues es más importante lo que está dentro que lo de afuera. Totalmente. Lo que está presentando el Señor aquí es la raíz, el fondo medular del mandamiento. O sea, lo está analizando de una perspectiva más profunda todavía, porque hasta donde lo habían hecho los fariseos todo el tiempo desde que se había dictado, pues lo estaban manejando de una manera completamente exterior y no en la raíz del mandamiento, que era lo más profundo de tu pensamiento y corazón. Eso es lo que ve el eterno Dios, no lo que ve la gente. Por eso en otros pasajes les dice, de todo lo que les digan los fariseos que hagan, ustedes háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ponen cargas en ustedes y ellos no las quieren tocar. La ley es difícil e imposible cumplir. No se puede. No se puede. No se hizo para cumplir. Porque la ley Dios la mandó para cumplirla todo el tiempo. Vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de esto. Fíjense, ahí en Santiago, en el capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Alguien lo quiere leer? Santiago. Capítulo 2, versículos 10 y 11.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es interesante ver que aquí Santiago está tomando los dos pecados de los cuales habla Mateo. La intención de matar y el adulterio del corazón, ¿verdad? El Señor Jesús va al corazón. Cuando uno tiene deseos y odio hacia una persona, deseos de matarlo, ya lo mató. Claro. Cuando uno ve a una mujer y la codicia, ya adulteró. Y es suficiente con hacerlo una sola vez. Un solo pecado. Para quebrantar toda la ley. Para quebrantar toda la ley. Bien lo dice Santiago. Quizá tú pienses que no has matado. Quizás nunca has tenido un pensamiento en tu corazón de matar a alguien. Quizá piensas que amas a todas las personas, ¿sí? Pero fallas en el aspecto del adulterio. Entonces te vuelves un transgresor de toda la ley. Para guardar la ley, de acuerdo a la Escritura, es necesario guardar toda la ley. Y no solamente toda, hay que guardar todo el tiempo de nuestra vida. No tener una sola falla. Ni una sola falla. Por eso no hay ninguno que no tenga pecado. Y esa es la única manera de ir al cielo. La única forma en que una persona puede ir al cielo es guardando toda la ley todo el tiempo. Y guardándola no solamente en las apariencias externas, sino en el corazón. Lo que sucede es que la naturaleza del hombre no le permite eso. No tenemos los seres humanos la función necesaria que pueda alcanzar eso. No existe. No, Los no deseos del hombre son carnales, no espirituales. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11. Muy bien, Gálatas 3, del 10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjense la palabra que usa ahí. Y que ninguno se justifica para con Dios por la ley. Es evidente. Ya la descarga. ¿Por qué es evidente? Todo lo que hemos estado diciendo. Porque hay que cumplirla toda, todo el tiempo. Gálatas lo repite aquí. Y hay que hacerlo en el corazón, no externamente. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. No ha habido un ser humano que haya podido lograr guardar toda la ley, todo el tiempo, excepto el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué Dios manda a través de Moisés la ley, ¿sí?, a su pueblo si no se puede cumplir? Si no se puede cumplir en la manera en que Él lo exige. Bueno, ahí viene en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Viene la respuesta a esta pregunta. Romanos 3, perdón. Capítulo 3 de Romanos, versículos del 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se aprestan para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
¿Se fijan? Le pusieron un catálogo ahí nomás para que Más te claro clasificaras. no puede Ujú. estar en la Escritura. Ujú, Es muy, pero muy claro lo que dice la Escritura. Hemos leído varios textos que hablan acerca de esto. ¿Sí? La ley de Dios, el estándar de Dios, su carácter, nos habla de su santidad, nos habla de sus exigencias, nos habla de su persona. Por eso no podemos estar en su presencia y vivir, porque Él es santo. Y Él dice que nosotros somos pecadores. Y Él dice que todos lo somos. Y que no hay manera de dejar de ser pecadores por nosotros mismos. Nuestras buenas obras no borran nuestras malas obras. Nuestras buenas intenciones, nuestras